Imagínese por un momento que es un guerrero que vivió hace siglos, sin ningún derecho y en una posición similar a la de un esclavo. Su poderoso rey lo envía, como tantas veces antes, a luchar contra el enemigo. Pero esta guerra es diferente de las anteriores. Esta vez, él lo envía a la guerra contra los dioses. ¿Qué sentiría si estuviera en este mismo momento en el campo de batalla? Imagínese por un momento en medio de esta ira divina. El cielo se ha oscurecido, el viento aúlla como un grito, y la naturaleza despliega su ira sobrenatural. Usted le ha jurado la muerte a su poderoso rey, pero esta vez no tiene un enemigo común delante. Su oponente es el poder que creó al hombre, le dio vida y al mismo tiempo podría destruirlo. En el campo de batalla, agarra su espada con fuerza e intenta reprimir el miedo en su corazón, mientras reflexiona sobre el poder destructivo de la ira de los dioses. Los humanos a menudo se defienden hasta el último momento, sin perder la esperanza, para repeler la ira divina o al menos gritar su impotencia. El guerrero se encuentra en este mismo momento de desesperación, enfrentándose a sus miedos más profundos. Al observar los mitos y leyendas que trascienden el tiempo, uno se da cuenta de que las historias de héroes que lucharon contra los dioses rara vez terminaron bien. Frente al poder de los dioses, la humanidad no tiene ninguna oportunidad. Recuerde cómo fue castigado Prometeo en la mitología griega antigua por robar el fuego de los dioses y dárselo a los hombres. Oponerse a los dioses inevitablemente trae consigo una catástrofe. Los dioses no solo destruyen a quienes se les enfrentan, sino que también imponen sumisión y exigen lealtad absoluta. Porque este no es un conflicto común, es un infierno del que ni siquiera la muerte es una salvación. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios o los dioses declaran la guerra al hombre? Al observar las historias en las escrituras sagradas de las religiones abrahámicas, uno encuentra ejemplos de cuán destructiva puede ser esta ira. Piense en el triste final de Sodoma y Gomorra. Los habitantes de estas ciudades se habían entregado tanto al mal y habían ignorado tanto la voz de la verdad que el cielo desató su ira en forma de castigo divino. Piedras ardientes e un infierno llameante cayeron como un castigo justo. Fue una guerra divina, un ajuste de cuentas final para restaurar el orden creado por Dios en la tierra. La ira divina es un tema recurrente en leyendas, mitos y relatos religiosos. En este video, descubriremos los secretos detrás del nombre de Babilonia, la puerta de los dioses, los eventos durante la construcción de la torre y cómo esta historia se difundió a lo largo del tiempo en diferentes culturas. ¿Existieron realmente personas que, según antiguos textos, se enfrentaron a los dioses? ¿O es todo esto solo una advertencia? Todo eso y más lo exploraremos juntos. Babilonia, cuyo nombre en el antiguo idioma acadio significa puerta de los dioses, no solo fue descrita como un asentamiento en antiguos textos, sino como un portal cósmico. El término Babel significa puerta y Il representa Dios. En el Antiguo Testamento se describe que los Elohim, los dioses, descendieron a Babilonia, y por eso la ciudad recibió ese nombre. La idea de que Babilonia fuera un portal que condujera a los dioses a la tierra, la diferencia de otras ciudades antiguas. Pero, ¿cómo surgió esta leyenda? Los orígenes de Babilonia se remontan al año 2000 a.C. C. Esta ciudad, ubicada en el corazón de Mesopotamia a orillas del Éufrates, atrajo la atención de muchas culturas por su ubicación estratégica y su impresionante arquitectura. La legendaria historia de Babilonia encontró su camino en escrituras sagradas como la Torá y el Corán. La Torá relata detalladamente la construcción de la Torre de Babel. Las personas querían alcanzar el cielo, pero los dioses no lo veían con buenos ojos. La Torá describe que todas las personas hablaban un solo idioma y se unieron para igualarse con los dioses. Este acto de arrogancia llevó a los dioses a intervenir,
mezclando los idiomas de las personas y distanciándolas. Pero la historia de la construcción de la torre comienza mucho antes de este evento. Después del diluvio, los descendientes de los sobrevivientes del arca de Noé se dispersaron por la tierra. El primer pueblo que surgió después del diluvio fueron los Ad, con su legendaria ciudad Irem. Después de que Irem fue destruida por una catástrofe, generaciones más tarde crecieron sus descendientes, conocidos como el pueblo de Tamud, quienes hablaban el idioma de sus antepasados. Lot, el sobrino del profeta Abraham, vivió en esta época y hablaba el mismo idioma. En diferentes ciudades vivían, por tanto, diferentes pueblos, pero los idiomas aún no estaban separados y aún no existían naciones. El destino que cayó sobre sus antepasados se repitió para estos pueblos, hasta que apareció un gobernante llamado Faraón, señor de los estacas. Esta cronología sugiere que la época de Nimrod y la del Faraón podrían coincidir, ya que la época de Abraham coincide con la de Nimrod, y el pueblo del Faraón podría haber sido descendiente de los Ad. Así también, la historia de Atlantis comienza a tener una conexión. Entonces, Dios dispersó a las personas por la tierra y detuvo la construcción de la ciudad. Por eso a esta ciudad se le dio el nombre de Babel, porque Dios había confundido allí el lenguaje de todas las personas y las había dispersado por toda la tierra. En el libro del Génesis 11:9, se utiliza la palabra Rab, que en el texto original hebreo aparece como Elohim. Este es un error que se ha cometido en muchas traducciones del Antiguo Testamento y que dificulta la comprensión del texto. La palabra Elohim es, como se mencionó antes, la forma plural de Eloha. Si Eloha significa Dios, entonces Elohim significa dioses. Es decir, los seres que descendieron a la tierra son en realidad un grupo de seres divinos. Observando el contexto del texto, se hace bastante claro que descendieron varias personas. Estos seres discuten entre sí y dicen: descendamos y confundamos los idiomas para que no se entiendan entre ellos. Expresan así la intención de, si una vez son un pueblo y hablan el mismo idioma, nada podrá detenerlos en lo que se propongan. Esta preocupación es bastante evidente. La Torre de Babel se considera una de las leyendas más fascinantes de la historia común de la humanidad, tanto por su construcción como por los profundos significados que encierra. En la Biblia, esta historia habla de personas que desafían a Dios intentando construir una torre que llegue al cielo. Según la Biblia, los supervivientes del diluvio aumentaron rápidamente en número y se dispersaron por el mundo. Al cabo de un tiempo, decidieron unirse en la llanura de Shinar, fundar una gran ciudad y construir una torre que debía alcanzar los cielos. Esto significaba, en cierto modo, desafiar a Dios. Las personas que construyeron la Torre de Babel se dijeron unas a otras: construyamos una torre que llegue al cielo y difundamos nuestro nombre. Estas personas eran la única nación que hablaba el mismo idioma en la tierra. El texto lo expresa claramente. Entonces, ¿ante quiénes ganarían fama? ¿O querían, al sembrar temor entre las comunidades en el cielo, dar a conocer su nombre? Este relato muestra un notable paralelismo con la leyenda de la Torre de Babel. Los consejeros de Hamán, el faraón, ordenan la construcción de una alta torre para alcanzar el cielo. La narración en el Corán lleva una tensión similar a la de la historia de Babel. El deseo de alcanzar el cielo y desafiar a los dioses están estrechamente entrelazados. La cuestión de la torre en el Corán parece a primera vista no ser idéntica a la torre en el Antiguo Testamento. El faraón quiere ascender al cielo y alcanzar al Dios de Moisés, pero fracasa en el intento. Esta historia ocurre en un tiempo en el que aún había un solo idioma y no existían naciones. Sin embargo, ¿podría la torre en el Corán, ya que fue construida en tiempos de Moisés, tener una conexión con estas dos torres? A primera vista, esta conexión parece imposible,
porque en tiempos de Moisés existían los israelitas y los egipcios. No obstante, según los versículos en Josefo, estos dos grupos no tenían problemas lingüísticos entre ellos, pero antes que ellos podrían haber existido razas como los caballos y las hormigas que tuvieron dificultades lingüísticas. La torre en el Corán fue construida en Egipto. Sin embargo, el Egipto al que se hace referencia no es el Egipto que conocemos hoy. Incluso Moisés no vivió en el Egipto que conocemos. Entre estos dos Egiptos pasaron muchos siglos. También la torre en el Antiguo Testamento fue construida en Babel. Sin embargo, la ciudad que se menciona en el Antiguo Testamento no era la ciudad de la época de los asirios, alrededor del 2000 a.C. C. Estas dos Babel estaban también separadas por muchos años. En el Antiguo Testamento todas las personas hablaban un solo idioma. Investigaciones lingüísticas y antropológicas muestran que la aparición de los idiomas data de hace unos 100.000 a 150.000 años. Por lo tanto, el Babel del Antiguo Testamento debió existir mucho antes. El nombre de la ciudad que se atribuye a los asirios y babilonios podría derivarse de la mítica ciudad de Babel. Probablemente, estas personas dieron al lugar en el que vivían el nombre de una antigua leyenda. Lo mismo ocurre con Egipto. Además, historiadores egipcios antiguos relataron en sus registros la existencia de un Egipto mucho más antiguo que el Egipto conocido. Sin embargo, hoy se cree que esta información proviene de una leyenda. El nombre de esta leyenda es Atlántida, es decir, la tierra del pueblo de los caballos. En la tradición judía se cree que la Torre de Babel fue construida en tiempos de Nimrod. Esta profunda historia desempeña un gran papel en la formación de nuestro entendimiento sobre el desafío de la humanidad a los dioses, el significado del lenguaje y la comunicación, y la forma en que se transmite el patrimonio cultural. La simbología de la Torre de Babel representa tanto el trabajo común de la humanidad hacia un objetivo compartido como una rebelión contra el poder de los dioses. Esto refleja la lucha milenaria de las personas por la libertad, el poder y la existencia. La Torre de Babel, en tiempos de Nemrod, parece a primera vista imposible, ya que Nemrod vivió en la época de Abraham, pero en tiempos de Abraham aún no habrían surgido los diferentes idiomas. La separación de varios siglos entre Abraham y Moisés parece ir en contra de la posibilidad de que la torre se mencione tanto en el Corán como en la Torá. Sin embargo, si sabemos que Nemrod tenía 163 años cuando se convirtió en rey y gobernó durante más de 500 años, la perspectiva cambia. Durante el reinado de Nemrod, él conquistó constantemente nuevas ciudades y finalmente se convirtió en un rey muy poderoso. Nemrod es mencionado en el Corán, aunque no por nombre. En la sura Al-Baqara, verso 258, se dice que Alá habló con Abraham. ¿No has visto al que afirmaba ser Dios? Y esta persona es condenada por Alá. Si todas las personas en tiempos de Abraham hablaban el mismo idioma y Nemrod también era rey en ese tiempo, eso lo convertiría en un rey mundial. ¿Podría Nemrod ser entonces el mismo faraón que en tiempos de Moisés? Las personas que construyeron las torres en Babel eran los Tamud, que vivían en los valles, y fueron ellos quienes cometieron injusticia en sus ciudades. En la sura Fusilat, verso 11, se dice que las personas que construyeron la Torre de Babel dispararon flechas contra el cielo. En el capítulo 9 del libro de Ezequiel, se dice que la construcción de la torre era un pecado porque actuaban contra el Dios del cielo. Tenían la intención de luchar contra él y ascender al cielo. Algunos de ellos dijeron que ascenderían al cielo y colocarían allí a sus propios dioses y les servirían. Otros dijeron que ascenderían al cielo y lo castigarían con flechas y lanzas. Las flechas caían al suelo ensangrentadas. Al ver esto, se decían entre sí que habían matado a todos en el cielo.
Ebu al-Hasan Ali ibn Husayn al-Mas'udi, un historiador y geógrafo árabe que vivió entre 896 y 956 después de Cristo. Cuenta que quien construyó la Torre de Babel fue Nimrod, quien era hijo de Sam, hijo de Noé, y de Aram. También menciona que Nimrod fue el primer rey de Babel y que excavó grandes canales allí y gobernó durante 60 años. También habla de otro rey, que era hijo de Kenan, y también llamado Nimrod, quien tenía conocimientos de astrología y quería matar al profeta Abraham. En el siglo IX, el historiador islámico Al-Tabari describe en su libro La historia de los profetas y reyes que Nimrod construyó una torre en Babel. Así declaró la guerra contra Alá, pero Alá hizo fracasar sus planes, y cuando regresaron, pensaron que habían vencido a los cielos. Luego, Alá destruyó esta torre y dividió el lenguaje de las personas, que hasta ese momento hablaban el mismo idioma, en 72 idiomas diferentes. Hay un poema épico que fue escrito hace unos 3000 años, que trata sobre las personas que dispararon flechas hacia el cielo desde la Torre de Babel. Las ruidosas flechas de los dioses cayeron en un lugar donde ningún ser vivo sobrevivió. Las personas o animales cercanos, si sobrevivían, eran lentamente asesinados, mientras su piel era arrancada y sufrían. Estas flechas se describen como si fueran misiles nucleares. Este poema épico se llama Mahabharata, es decir, la Gran Guerra. La cuestión de la aparición de las lenguas y las naciones ha tenido gran importancia en la historia de la humanidad, pero estos tiempos antiguos son tan oscuros que la historia completa de la humanidad no puede ser claramente iluminada. El comienzo del período neolítico se estima en unos 11.000 a 8.000 años, lo que plantea muchos errores y problemas lógicos. Por lo tanto, la realidad podría ser completamente diferente. La separación de las lenguas se menciona en el Corán, y de sus signos es la creación de los cielos y la tierra, y la diversidad de vuestras lenguas y colores. Ciertamente, en esto hay signos para los que saben. Sura Ar-Rum, verso 22. Oh humanidad, en verdad os hemos creado de un hombre y una mujer, y os hemos hecho pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. Ciertamente, los más nobles entre vosotros ante Alá son los más temerosos de Dios entre vosotros. Ciertamente, Alá es omnisciente y conocedor. Sura Al-Hujurat, verso 13. Uno de los historiadores islámicos del siglo XIII, Abu Ali, cuenta la misma historia y menciona que el antepasado de Abraham, Hud, recibió permiso para conservar su propio idioma. El escritor inglés Sabine Agel, que vivió entre 1834 y 1924, describe que en la mitología india existe una historia correspondiente. Según su relato, hay un árbol, llamado árbol del conocimiento o árbol del mundo, que crece justo en el centro del mundo y llega hasta el cielo. El árbol tiene mi cabeza en el paraíso, mis ramas cubren toda la tierra, y todas las personas están a la sombra de mis ramas. Así, protejo a las personas de separarse y las mantengo unidas, pensó. Pero Brahma castigó al árbol por su actitud arrogante y cortó sus ramas. Estas cayeron al suelo, y de ellas crecieron los árboles bata. Para distribuir a las personas en la tierra, creó diferentes religiones, lenguas y tradiciones. Como informa Sain Baring Gould, el viajero holandés Hamel van Gorum se encontró en el siglo XVII en Corea con una secta chamánica que tenía la tradición de la Torre de Babel. Según estos chamanes, todas las personas hablaban una vez el mismo idioma, pero después de que construyeron una gran torre e intentaron conquistar el cielo, sus idiomas se confundieron. La tradición de la Torre de Babel también se encuentra en relación con los jardines colgantes de Babilonia. Los historiadores antiguos que nos transmitieron esta información no vieron ni la torre ni los jardines colgantes, pues ambos están rodeados de características extraordinarias, y no hay ninguna referencia a la ciudad de Babilonia
que conocemos hoy de los tiempos anteriores al 3000 a.C. Tampoco hay probabilidad de ello. En los textos babilónicos no hay información sobre estos jardines. Según las leyendas, estas estructuras debieron existir hace al menos 100.000 años en un lugar llamado Babilonia, la puerta de Dios. Los jardines colgantes de Babilonia se cuentan entre las 7 maravillas del mundo. Pero ¿cómo puede ser que se trate de cosas que no existen y que nadie ha visto jamás? Hoy nadie sabe dónde se encuentran estos jardines, pero aunque ahora ya no existan, su esplendor ha viajado de boca en boca durante miles de años. ¿Cuán espléndido podría haber sido un jardín para volverse inolvidable? Hay interpretaciones modernas que dicen que estos jardines tenían forma de terrazas, aunque tradicionalmente se cree que colgaban en el aire. Se habla de enormes columnas de las que colgaban los jardines. Esta leyenda recuerda a la ciudad de Hiram, mencionada en el Corán, sobre las tribus de caballos, y sobre la cual no existen similitudes. Los antiguos registros sobre los jardines colgantes de Babilonia nos han llegado a través de historiadores como Beroso, Estrabón y Josefo. Según la leyenda, el rey babilónico Nabucodonosor II construyó los jardines colgantes para su esposa, la reina Amitis, pero no existen documentos ni hallazgos arqueológicos sobre estos jardines de la época de Nabucodonosor. Los registros más antiguos datan de unos 3 siglos después de la muerte de Nabucodonosor y son meras transmisiones de una leyenda. Es evidente que los jardines no pertenecen realmente a la época de Nabucodonosor, sino que se le atribuyen. El experto en el antiguo Oriente Medio, el académico británico Stephen Daly, afirma en su libro El misterio de los jardines colgantes de Babilonia, que los jardines colgantes fueron construidos antes de la época de Nabucodonosor y que posteriormente se le atribuyeron. Daly informa que los jardines colgantes fueron construidos en la ciudad de Nínive, cuya puerta fue denominada Puerta de los Dioses por el rey Senaquerib de Asiria, y que el nombre de los jardines proviene de allí. Daly transmite las palabras del rey Senaquerib sobre los canales de riego de los jardines. Las esclusas no fueron abiertas por la fuerza humana, sino por la voluntad de los dioses. Ninguna mano de trabajador pudo abrir la esclusa. Eso lo hicieron los dioses. De esto queda claro que Senaquerib también transmitió las leyendas sobre estos jardines. La afirmación de que las esclusas fueron abiertas por la voluntad de los dioses se interpreta académicamente como el uso de esclusas automáticas. Sin embargo, esta interpretación parece un poco forzada, ya que Senaquerib dice que nadie tocó las esclusas y que lo hicieron los dioses. Es claro que los jardines son un remanente mucho más antiguo de una leyenda que pertenece a la época de la construcción de la Torre de Babel, cuando las personas en la tierra hablaban el mismo idioma. La antigua ciudad de Babilonia se representa junto con la torre y los jardines. ¿Qué tan extraordinario podría haber sido un jardín para que su fama perdure durante milenios? Es evidente que los dioses están incluidos en las leyendas sobre estos jardines, que dan la impresión de ser naves ultralujosas de los dioses, posicionadas en la órbita terrestre. La idea de que esta legendaria ciudad, con el nombre de Puerta de los Dioses, existió hace varios miles de años, no es compatible con los mitos, ya que incluso los aborígenes en Australia han hablado durante 50.000 años un idioma diferente al de las comunidades en otros continentes. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de esta leyenda? ¿Querían realmente las personas alcanzar el cielo y enfrentarse a los dioses? ¿O esta historia representa la compleja naturaleza humana? En textos antiguos y escrituras sagradas, a menudo aparecen personas que se rebelan contra los dioses. La Torre de Babilonia, que se cuenta en el Antiguo Testamento de la Torá, no es realmente una torre construida para ascender al cielo, sino que simboliza la unidad y el sentido de pertenencia de la humanidad. Las personas se unieron y emprendieron un gran proyecto hablando el mismo idioma, y los dioses los consideraron una amenaza, por lo que confundieron sus idiomas para evitar que se unieran de nuevo.
Ese fue el momento en que a la humanidad se le quitó la capacidad de lograr grandes cosas en conjunto. La Torre de Babilonia no es solo una construcción, sino también una cuestión existencial de la humanidad. Es el impulso por descubrir lo desconocido o el desafío de traspasar límites. La fascinante historia de Babilonia, combinada con la trama mitológica de los jardines colgantes, habla del impacto de los dioses en la tierra y el deseo de las personas de controlar esta influencia. Los jardines representan por un lado la gracia divina y por otro un símbolo de poder. Quizás por eso, los jardines colgantes de Babilonia están anclados en la memoria no solo como una leyenda, sino como una utopía. Las historias sobre estos jardines simbolizan el anhelo de perseguir un sueño y no reconocer límites. Sin embargo, el verdadero mensaje en estas historias es la grandeza de la humanidad en comparación con su pequeñez frente a los dioses. El intento de las personas de alcanzar el cielo muestra el deseo de inmortalidad y conocimiento divino. Si miramos el mundo moderno, todavía podemos escuchar el eco de la leyenda babilónica. Como humanidad, intentamos constantemente superar nuestros límites con tecnología y ciencia y descubrir nuevos mundos. Pero en esta búsqueda, también existe el peligro de perdernos y perder el vínculo con la naturaleza y entre nosotros. El impulso de la humanidad es, por un lado, una fascinante historia de progreso, pero también plantea una profunda pregunta. ¿Qué sucede cuando no conocemos nuestros límites? La caída de Babilonia recordó a la humanidad que existen límites, pero los límites a veces no solo están para explorarse, sino también para protegernos. La búsqueda de la humanidad por su lugar en el universo y su esfuerzo por entenderlo es tan sublime como la Torre de Babilonia. Sin embargo, este esfuerzo debería ser un proceso de aprendizaje, aderezado con sabiduría, en lugar de convertirse en una competición desafiante, cegada por el orgullo. Desde la perspectiva actual, la leyenda de la Torre de Babilonia representa tanto los mayores logros como los mayores errores de la humanidad. El anhelo de alcanzar el cielo y descubrir lo desconocido es una parte inseparable del alma humana. Pero cuando este deseo se combina con el orgullo, puede convertirse en una catástrofe. Los dioses castigaron los esfuerzos de los hombres y les recordaron sus límites. Quizás la lección más importante de esta historia es que el hombre, por muy alto que ascienda, no debe olvidar sus raíces en la tierra. Encontrar nuestro propio idioma, entender nuestros límites y superar esos límites sin hacernos daño a nosotros mismos ni a los demás, podría ser la verdadera lección que deberíamos encontrar entre las ruinas de Babilonia. Tal vez la Torre de Babilonia fue destruida, pero el deseo de los hombres de alcanzar el cielo nunca se ha extinguido. Hoy en día, la tecnología moderna nos acerca más a este sueño, pero cada ascenso trae consigo nuevas pruebas y desafíos. Mientras continuamos buscando la infinitud, esta antigua historia nos recuerda tanto la esperanza como la importancia de mantenernos humildes. Gracias por ver nuestro video. Para ver más videos como este, pueden suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios y darle me gusta a nuestros videos para apoyarnos. Muchas gracias.